¿Cómo calcular el costo horario de un equipo? Es decir, ¿cuánto me vale una hora de trabajo de uno de los equipos, de alguna de las máquinas que tengamos? Ese es el objetivo del curso del día de hoy. Entonces nosotros podemos calcular estos costos basados en años, o sea, el costo anual, o de igual manera lo podemos calcular como costos horarios. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, simplemente lo único que necesitaremos saber es cuántas horas trabaja el equipo durante el año. El costo por hora de un equipo se obtiene fácilmente. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer acá es sumar los costos de propiedad o también a veces se conoce como costos de disponibilidad del equipo con los costos de operación. Estos costos de propiedad es básicamente siempre van, así el equipo no lo utilicemos, ellos tenemos que meterlos. Esto pues obviamente que si tú no utilizas el equipo en absolutamente nada, pues no tendrías problema, pero acá estos van en todo momento, así tu equipo no funcione, ¿vale? Entonces, ¿y por qué motivo? Porque es que ya les voy a mostrar cómo el equipo pierde precio, pierde valor en la medida en que pasa el tiempo por varios factores. Entonces simplemente sumamos esto, los costos de propiedad con los costos de operación y esto me da un valor en precio, en valor bueno, en este caso dólares, porque estos equipos se compran en dólares, y tengo que saber cuántas toneladas o cuántos metros cúbicos saco yo acá, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener pesos por metro cúbico o pesos por tonelada. Eso es lo que vamos a buscar nosotros acá finalmente. ¿Cuánto me vale? ¿Cuál es el costo horario? ¿Sí? Bueno, entonces, o el costo anual del equipo o el costo anual de lo que me valga, bien sea lo que esté evaluando en cada momento. Esto dentro de los costos de propiedad. Entonces nosotros vamos a mirar aquí dos elementos, la amortización y las cargas indirectas. De la amortización, pues es ya lo que les comentaba, ahora empleamos. Hay tres posibilidades, formulaciones que... No, hay más, hay como, de las que he visto, hay como 8, pero voy a mostrarles la más fácil y la más usada y dos más. Y estas cargas indirectas, pues son todos los intereses, o sea, todo el tema de todo el tema de los impuestos, el seguro, cuánto tengo que pagar al banco por el tema de la financiación del equipo, si saqué leasing, si no, cuánto me cuesta. Entonces, todo esto viene en términos de porcentajes de intereses, ¿sí? Incluso hay una manera de calcular este porcentaje de seguro también. Vamos a mirar a ver cómo lo calculamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que esto se suma, generalmente se suma, se obtiene, por ejemplo, si los intereses de los bancos son no sé, anuales, el 20%, si el seguro vale el 3%, y en impuestos, otro 2% tal vez, entonces yo simplemente sumo el 20 con el 3 con el 2 y me da unas cargas indirectas del 25%, que esto tengo que aplicarle una formulación para que pueda pasar este valor de cargas indirectas a precios, a valores de pesos por tonelada o pesos por metro cúbico también, ¿sí? O pesos por hora o pesos anuales. Bueno, y el otro factor que tenemos acá es costos de operación. Allí vamos nosotros a meter todo el tema de, bueno, todo lo que necesitamos, muchachos. Necesitamos combustible para algunos equipos, hay otros equipos que necesitan energía. Pues los equipos naturalmente necesitan aceite, grasas, filtros, necesitan los repuestos de las puntas, los rodamientos, hay que cambiarle mangueras, hay que cambiarle todo, las cuchillas. También hay costos de reparaciones, el mismo operador, el asistente del operador, si es que lo hay. Equipos que tengan neumáticos, ojo, hay que meterle el costo de cuánto vale un neumático,
los que tengan las orugas, entonces costo de las orugas, bueno, todo ese mundo de posibilidades son los costos de operación. Entonces, sumamos y sacamos cuánto vale anualmente el equipo o cuánto vale por hora el equipo. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí algunos conceptos y son, por ejemplo, el concepto de vida útil. Entonces hoy cuando estemos hablando de vida útil, vamos a estar hablando de en el tiempo, el fabricante cuánto tiempo me dice a mí que puede durarme mi equipo, cuánto tiempo puede durarme mi llanta, cuánto tiempo pueden durarme algunos repuestos. La vida útil es cuánto me podría durar en condiciones normales. Ahora, hay fabricantes que nos dan a nosotros la posibilidad de distintos tipos de horas basado en condiciones buenas, malas o regulares, ¿sí? Es decir, si están sometidos a un muy fuerte trabajo, a un trabajo regular o simplemente el trabajo es suave, un terreno blandito, no sé. Bueno, así del mismo modo pues va a depender la duración del equipo. La vida útil es cuánto dura el equipo, la duración del equipo. Bueno, que uno aquí pues en estos países latinoamericanos, la vida útil de los equipos, por ejemplo, el vehículo personal de uno, si está, ponle tú a 10 años, uno no lo usa 10 años, sino que uno le sigue sacando el jugo a 20 años. Esa es una costumbre que tenemos acá y, bueno, al final del tiempo, ese equipo tiene un valor residual. O sea, tú tienes que venderlo. Pasa lo mismo que con tu vehículo personal. Entonces tú al final muy seguramente lo vas a vender. Pues vamos a mirar. ¿Y por qué lo vas a vender con un valor residual? Hombre, porque lo que hablábamos, si tú lo amortizas, la amortización es simplemente que tú vas perdiendo valor en el tiempo. Entonces, tú vas perdiendo valor en el tiempo, bueno, y el monto que vas perdiendo, pues depende del método que utilices. Al final, si hacemos la amortización, nosotros tenemos este valor residual, que uno lo puede estimar en un 10, perdóname, en un 15 o también en un 20% del valor inicial, o sea, de lo que me costó el equipo. Si tu vehículo personal te costó 100 pesos y si tú le vas a aplicar el 20%, entonces tu valor residual va a ser de 20 pesos. O sea, lo vas a vender al final ¿de qué? De la vida útil. El valor residual se calcula con base en la vida útil del equipo. Si tu vehículo estaba para venderlo a 10 años, entonces a los 10 años ese vehículo ya no vale 100 pesos, que fue lo que te costó, sino que te vale 20 pesos. Entonces 15-20% es lo que vamos a utilizar acá, que es lo estándar. El valor en libros, entonces lo que pasa es que tú llevas en tu contabilidad precisamente cuánto es la cantidad de dinero que se va perdiendo, y entonces valor en libros es lo que tú colocas en los libros de contabilidad para efectos de revisiones y efectos de todo lo pertinente. Entonces, ¿qué es lo que tú vas haciendo en cada momento? Tú vas haciendo la diferencia entre el valor inicial y la amortización para cada uno de los años. Para cada uno de los años vamos haciendo este mismo procedimiento. Y otra definición que por aquí que utilizamos, valor comercial, es la cantidad de dinero que se puede obtener relativo si fuese vendido en el mercado libre. Ya no es este valor residual que calculamos, sino que tú ya decides que no vas a utilizar este valor residual que lo obtuviste por la amortización del equipo, sino que tú dices, no, yo lo voy a vender en 25 o en 30 pesos porque ese es mi valor comercial, ¿vale? O por lo menos que el vehículo tuyo que aparezca en las páginas oficiales con unos valores establecidos, ese es el valor comercial. Bueno, seguimos acá. Yo lo que les decía, entonces, vamos a empezar con los costos de propiedad.
¿vale? Entonces, los costos de propiedad, iniciamos con la amortización y luego, finalmente, después de que amorticemos, miramos el tema de los impuestos. Para la parte 1, que es costos de propiedad, ya al final de la mañana haremos los costos de operación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, ahí hay agentes, hay unos factores físicos, hay unos agentes físicos, yo no sé, tal vez la intemperie, es posible que cercano aquí a la costa, por efecto de la salinidad, un equipo que esté trabajando, no sé, Cartagena, Barranquilla, no sé si la humedad, la salinidad haga que se me dañe el equipo, el mismo uso, es más, el mismo uso del equipo puede que vaya deteriorándome la máquina, ¿sí? Entonces, todos estos factores físicos, las averías, los accidentes, desastres y el envejecimiento mismo de la máquina, ¿sí? Va haciendo que mi equipo vaya perdiendo valor en el tiempo. ¿Por qué pierde valor en el tiempo? Porque es que lo que les digo, pues hay agentes químicos, por ejemplo, o mecánicos, que hacen que mi equipo no funcione de la mejor manera y se me vaya perdiendo valor. Es básicamente eso. Ahora bien, también hay unos factores funcionales, por ejemplo, que la máquina yo no la puedo utilizar para la función que yo la había comprado, o también que ya ahí me haya salido un equipo que funciona mejor, ¿vale? Eso también puede suceder. Entonces esto ya la máquina queda inservible o obsoleta, o por lo menos ya salió un equipo que funciona mejor, o por lo menos ya no quedó tan moderna, sino que se me salió la versión, si yo tenía la 793, ya salió la 797, entonces, o el mismo desuso de la máquina, esos son factores funcionales, si yo no la uso también y la dejo olvidada en el tiempo, eso también va haciendo que vaya perdiendo, precio, valor. Y los factores tecnológicos también. Los factores tecnológicos pues están asociados a que cada vez hay nuevos desarrollos tecnológicos, hay cambios en los diseños, entonces ya el equipo va quedando anticuado, ya por ejemplo ya no sale, ya el equipo mío que era, no sé, manual, ahora salió el mecánico, ese tipo de cosas hacen que por lo menos son esos tres tipos de factores que a veces son los que más se tienen en cuenta para lo que es la pérdida del valor pérdida del valor de mi equipo. Entonces esos son los factores que influyen aquí en el costo por temas de amortización. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la amortización? Que es el de los costos de propiedad, el primer elemento. Bueno, hay muchas maneras, muchas. Ustedes seleccionan una sola, de todas las que conozcan. Seleccionan una. Por lo menos, por ejemplo, este es el más fácil, el método de amortización lineal. Vamos a ver estos tres acá. El lineal es uno de los más sencillos. A ver, simplemente sabemos cuánto me costó el equipo, es decir, el precio de adquisición. Tengo el valor residual, que yo lo estimo con base en un 15 o en un 20% de este valor o precio de adquisición, y lo divido en la vida útil del equipo. En la vida útil del equipo. Si el fabricante me dice que mi equipo viene para X cantidad de horas, esas horas las convierto yo a años, si quiero calcular el valor en pesos año. O lo puedo dejar en horas si necesito el valor en horas.
ocasionalmente, se hace una separación entre lo que es el equipo como tal y el valor de los neumáticos. Es decir, porque es que este costo tengo que calcularlo más adelante, ¿sí? Este valor, porque es que los neumáticos tienen un precio y obedecen a una situación independiente y totalmente distinta. Ah, bueno, esto es en el caso de que esté hablando yo de un equipo como tipo camión, algo que tenga neumáticos. Entonces, lo que me proponen a mí es quitarle el valor de los neumáticos. Existen autores adicionales que este valor acá no me lo quitan, sino que simplemente me dicen precio de adquisición full total, tal como sale de la empresa que me lo vendió, menos valor residual sobre años de vida. Entonces cualquiera de los dos métodos los podemos utilizar. Este es porque aparecen en nuestro libro, en el libro de maquinaria de minas, pero en otros documentos, en otros autores, aparece, no le meten este valor de los neumáticos. O sea, esta parte de la ecuación no va. Bueno, para el método lineal, aunque esto lo vamos a ver con números para que funcione mejor, para el método de el cálculo del valor en libros, esta parte de acá, entonces nosotros tenemos allí que el valor en libros va a ser igual al precio de adquisición que tenemos, menos la amortización, multiplicado por el año. Acá lo tenemos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos cómo funciona. Vamos a mirarlo acá. ¿Cómo quito yo esto de acá? Ya. Veamos ese método cómo funciona, con números. Déjame un momentico, acá busco busco este y busco la calculadora. Listo. Tengo la calculadora. Muy bien. Entonces, por ejemplo, dice acá, este ejercicio dice que se compró un tractor que costó 120,000 pesos, dólares, no importa, 120,000 pesos. Y bueno, después de 6 años de uso, tiene un valor de recuperación, un valor residual de 18,000 pesos. Entonces me dicen, calcule la amortización anual y calcule el valor en libros para cada uno de los años. Bueno, entonces yo les había dicho que la expresión que vamos a utilizar es esta de acá. Amortización es igual al precio de adquisición menos el valor residual sobre la vida útil del equipo. Entonces, si el ejercicio me está diciendo a mí que el equipo tiene 6 años de uso, entonces este N, que son los años de uso, es el que va acá en el denominador. Esta P es el costo inicial, es decir, el costo de adquisición del equipo, que son estos 120,000, que es esta P que está acá, y este BR que está acá es el valor residual, que es este de 18,000 pesos. Fíjate que la amortización en línea recta es muy fácil. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es que vamos a colocarlo acá. Perdón. Vamos a 120 menos 18 dividido en 6, 17,000 pesos. Esos 17,000 pesos es la amortización anual. O sea, ese es el valor que se me pierde anualmente. El equipo, este tractor que inició en 120,000 pesos, entonces ahora para cada año
la amortización me queda igual para todos los años. O sea, este es un precio estándar de pérdida de dinero. ¿Cómo calculamos el valor en libros? ¿Qué es el valor en libros? Yo le decía que es lo que me va quedando. Lo que me va quedando para cada uno de los años cuando yo voy amortizando el equipo, cuando el equipo va perdiendo valor en el tiempo. Por ejemplo, el valor en libros, entonces, para el año 1. El valor en libros para el año 1 es 120.000 menos los 17.000 pesos que tengo acá. 120.000 menos los 17. Entonces, cuando nosotros hacemos bueno, y este ya no tienes que calcularle más nada, o sea, ya te queda estándar todo el tiempo. Ya sabes que tú vas a perder 17.000 pesos todos los años, hasta que llegas al año 6. Entonces, mira cómo es, 120.000 menos 17.000, 103.000 pesos. Ese es el año 1. Acá en el año 0 obviamente no tengo nada de amortización porque es el año en que compramos el equipo. 103.000 pesos tengo en el año 1. A este vamos a quitarle 17.000 más. Para el año 2, entonces, la amortización sigue siendo de 17.000 pesos. Y mi valor en libros, que me va quedando, lo que me va quedando para el año 2 es 86.000 pesos. Seguimos, menos otros 17.000. 69.000 pesos. De nuevo, menos otros 17, 52.000 pesos. Y hacemos lo mismo hasta el año 6. Aquí vamos en el año quinto, 35.000 pesos. Luego tenemos menos 17, 18.000 pesos. De ese modo, nosotros armamos nuestro libro de contabilidad. Nuestra amortización la calculamos utilizando el método lineal. Aquí les coloqué esta ecuación porque hay libros o hay autores que de una vez meten, o sea, este 18.000 aquí lo calculan, como les dije, basado en el porcentaje, bien sea un 15, o sea, está oscila entre un 15 y un 20% del valor de la compra. Entonces muchas veces también lo que hacen es colocan el valor inicial acá y el valor residual de acá, simplemente colocan el mismo valor multiplicado por el 20% o el 15% o el 16 o el 17 o el 18 o el 19. Más o menos ese es el intervalo que se usa para poder calcular. Estos son pesos año, ¿vale? 17.000 pesos año, es decir, la amortización es de 17.000 pesos anuales. Ese es el costo que tengo yo. Ese es el costo que tengo yo de amortización por la compra de mi equipo, de mi tractor. 17.000 pesos al año. Bueno, no sé, yo los dejo ahí a ustedes para que si me hacen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces seguimos. Bueno, es importante este gráfico que tenemos acá. Sí, utilicen este es el más usado y es el más fácil, el método de amortización lineal. Y la ventaja también es que podemos obtener una línea recta que me permite, porque como esto es lineal, obtenemos una línea recta en el cual vemos que en la medida en que pasan los años, mi equipo va perdiendo valor en el tiempo, ¿sí? Yo puedo hacer con la gráfica es fácil hacer proyecciones, hacer predicciones, hacer pronósticos. Es que todos estos datos que tenemos acá es como para hacer, eso se llama estimaciones. Sí, estamos haciendo estimaciones
Entonces, con la gráfica es un poco más fácil, porque ya tú puedes incluso hacer la proyección en el tiempo. Es más, si tenemos la ecuación de la recta, pues, mucho más fácil. Bueno, hablemos de dos métodos que también existen. No son complejos, simplemente es que tenemos que tener cuidado en el momento de usar cada una de las variables, pero fíjate que es lo mismo, tengo que calcular la amortización y el valor en libros en cada caso. ¿Cuál es la diferencia? Que la amortización ya no es un valor constante durante todo el tiempo, sino que la amortización me va a cambiar dependiendo del año. O sea, me va a dar valores distintos. Para el año 1 voy a tener un valor distinto, para el año 2 un valor distinto, y así sucesivamente hasta que llego al año final. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de hace un momento. Sigamos con el ejemplo de los 120.000. El costo inicial es 120.000. Mi costo final es más. Hagamos algo. 120.000 por 0.2. Déjame ver. 24.000. Déjame ver acá algo. 120 multiplicado por 0.15. Ok, para este ejercicio, fíjate que tomaron el 15% del valor inicial. Entonces, por eso le decía que lo que se usa es entre el 15 y el 20% de los valores. Bueno, bien. Entonces, acá, bueno, nosotros para la amortización vamos a utilizar esta expresión que está acá. Déjame, llevo esto hasta acá. Listo. Vamos a utilizar esta expresión. Bueno, N es el número de años de la vida útil del equipo. Esto es amortización. Vamos a calcular esto de acá. Entonces, N es el número de años. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos el año de análisis. Es decir, T va a cambiarme dependiendo del año que esté analizando. Si estoy calculando este valor de acá, entonces T va a ser 1. Si estoy calculando el valor este de acá, va a ser el año 2. O sea, ese T va a ser el número del año calculado. Aquí no pasa absolutamente nada. El N para nuestro ejemplo va a venir siendo 6. Aquí 6, o sea que este valor va a ser constante. Y acá tenemos el costo inicial del equipo, que es el P. Y aquí tenemos el valor residual de los 18.000 pesos. ¿Qué me cambia? Me cambia este de acá. Entonces, por ejemplo, para que sea fácil, esto va a ser constante todo el tiempo. O sea, este valor de aquí, si yo hago la diferencia entre 120.000 y 18.000, este valor va a ser 102.000. 102.000. O sea, esto va a ser constante. Para todo esto. ¿Qué es lo que me va a ir cambiando? Me va a ir cambiando es este factor de acá. ¿Y por qué me cambia? Porque tengo este T acá, que el T es el que me va diciendo en qué año es que estoy haciendo el cálculo. Pero cuando uno ve todo este poco de ecuaciones y variables, entonces uno se tiende como a asustarse, pero entonces mira que no es nada complejo. De hecho, aquí abajo también te da un valor constante para el ejercicio, porque tú aquí en todo momento vas a tener un 6. Entonces ya les voy a colocar aquí cómo queda entonces finalmente la ecuación. Mira lo que, mira lo que hacemos acá. Por ejemplo, tomamos esto de acá, se organiza y se coloca de este modo, ¿sí? Y se hace para este caso, método de la suma. Bueno, este método se llama método de la suma de los dígitos de los años, ¿sí? Método de la suma de los dígitos de los años, ese es el nombre del método. Acá, entonces, lo que hacemos es que, o sea, lo que hacen acá es simplemente organizar los signos y nos queda aquí un paréntesis y entonces nos queda T menos 1. Es decir, empezando en T1, 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, así sucesivamente. Bueno, listo. Entonces nosotros lo que vamos a ir
simplemente es cambiando este valor en cada una de las ecuaciones. Lo de abajo sí queda exactamente igual. Vamos a ver cómo nos queda la ecuación, por ejemplo, para el año 1. Entonces, para el año 1 nos queda. Para el año 1 nos queda amortización es igual a. Entonces, vamos a abrir aquí paréntesis. Esto es 6 menos, bueno, el 6 es esta n. Entonces, para el año 1, si yo tengo 1 menos 1, esto me da 0 acá, ¿sí? 1 menos 1 me da 0. O sea que eso básicamente me queda como 6. Y abajo, el valor que tengo abajo, pues no me cambia. O sea, solamente cambia si yo cambio el ejercicio, nada más. N multiplicado por n más 1, dividido en 2. El n es constante, el n va a ser 6 más 1, 7. Entonces nosotros tenemos 7 y... Bueno, no lo dividamos en 2 todavía. Vamos a ver, aquí tengo... Entonces nos quedaría 6, inicialmente 6 multiplicado por 7 y finalmente lo dividimos en 2. 21. 6 por 7 dividido en 2, 21. O sea que en todo momento voy a tener para este ejercicio el 21 aquí abajo, en el denominador. O sea, este valor siempre va a ser el mismo denominador para todos los casos. Entonces acá volviendo a esto, entonces aquí nos queda 21. Podemos... Y ahora lo multiplicamos por 102. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, obtenemos el valor de la amortización. Entonces, 6 dividido en 21, 6 en 21 y lo multiplicamos por 102.000. $29,142. Entonces ese es el año 1. Por ejemplo, para el año 2, ¿cómo nos queda entonces? Este es un 2. La T es lo único que cambia aquí. Entonces, si la T cambió es 2 menos 1, me da 1 acá. ¿Sí? Si me da 1, significa que yo tengo que hacer 6 menos 1 aquí y me da entonces 5. Si tengo el siguiente año 3 menos 1 me da 2. Me da 2 aquí. Y si yo tengo acá 6, entonces me da 6 menos 2, da 4. Dense cuenta ustedes que acá en el numerador siempre se va a ir descendiendo un dígito. Pero bueno, eso es importante mejor hacer el cálculo para uno estar completamente seguro. Entonces tú puedes sacar estas variables de acá, 6 sobre 21, estas constantes más bien. Para el año 1, 6 sobre 21, para el año 2, 5 sobre 21, y para todos hasta que llegas al último año de análisis. Entonces, esto es este pedacito de acá, mira, esta primera parte. ¿Qué es lo único que hace? Uno multiplica por el 102.000, que es este dato que tenemos acá, el 102.000 que tenemos acá. Por ejemplo, este último. Vamos a ver el 1. 1 sobre 21. 1 sobre 21
multiplicado por 102.000 igual 4.857. Muy bien. Esa es nuestra amortización. Así se calcula esta columna de acá. Luego viene el valor en libros. O sea, este dato de acá. Y de nuevo, valor en libros. Tenemos este mismo elemento de la ecuación. Precio inicial menos valor residual. Que es este mismo que tenemos acá. O sea, serán, para el mismo caso, serán los 102.000. Ese es un dato, 102.000. Luego tengo todo este elemento que está acá. Aquí sí nos toca ir paso por paso. Las N es la vida útil, la misma vida útil. Las T van a ser el año de análisis, el año en el que estamos haciendo el análisis. Y bueno, al final lo que me dice para el valor en libros es que le sume nuevamente el valor residual cuando ya haya hecho todas estas operaciones de acá. O sea, primero hago esta operación, multiplico con esto y lo que me dé se lo sumo al valor residual. Sí, o sea, en orden de jerarquía de operaciones, primero viene esta multiplicación. Acá, como tienes n menos t más 1, lo que se recomienda es primero hacer el menos. Los años menos el tiempo, y a esto que me dé acá le sumo el 1. O sea, yo le colocaré aquí un paréntesis más. Si quieren me ayudan poniéndole un paréntesis ustedes ahora. Yo no les he subido no les he enviado esta diapositiva, tengo que enviárselas. Listo. Bueno, entonces, un ejemplo que tenemos acá es para el cálculo del año 3. Aquí lo tenemos. Mira cómo queda acá. Entonces, queda 120.000 menos 18.000, que son los 102.000 que teníamos acá. Y aquí tenemos 6 menos 3. Digamos, si se está analizando el año 3, 6 menos 3. Aquí tengo nuevamente 6 menos 3 más 1. Y aquí tenemos 6 más 6 más 1. ¿Más qué? Nuevamente, más el 18.000. Acá. Entonces, esto es, aquí es 102. Aquí da 3. Aquí da 3. Aquí da 4. Aquí abajo nos da 36. No, 42 nos da acá. ¿Me ayudan a hacer este cálculo, por favor, para que ustedes verifiquen el dato? Sí, profe. Perfecto. Entonces multiplicamos acá, dividimos. Entonces esto es 12 dividido en 42 y lo multiplicamos por 102. Esto, cuando lo tengamos, lo sumamos con 18.000 pesos. 47, 142, listo. Es importante colocar aquí el par de decimales adicionales. ¿Qué pasa si lo hacemos con el número 1? Con el año 6. Con el año 6, hagámoslo con el año 6 y pasamos al siguiente
al siguiente método, con el año 6, para que veamos que me da los mismos 18.000 que tengo yo, establecidos acá. Entonces, año 6, bueno, aquí esto se mantiene constante, esto es 3, aquí 42, ¿qué? Ah, no, aquí no es 3, un momento, perdóname. ¿Qué estoy haciendo yo? Aquí es 0, porque es que yo tengo 6 menos 6. Aquí sí es 42. Aquí sí es 42, porque este no me cambia, mira. Este 6 y este es un 1. Este de aquí es 6 menos 6 más 1, o sea que aquí me queda 1. 6 menos 6 más 1. Estoy calculando año 6. Bueno, entonces nos queda, y aquí es 102.000. 102.000. Entonces aquí tenemos 102.000 multiplicado por 1, pues es el mismo 102.000. Dividido en 42. Más 18.000. ¿No nos dio? ¿No nos dio el valor? A mí sí me dio, profe. Entonces yo lo hice mal. Yo lo hice así como está en la forma y se me dio. ¿Sí? Sí, o sea, poniendo el 0 por 1 y así todo. Ah, ¿qué hice mal yo entonces? Ah, momento. Es que yo soy más... Imagínate que yo estaba cometiendo una equivocación grandísima acá. Estaba multiplicando, estaba tomando como 1 el resultado de esta multiplicación. Por Dios. Aquí todo esto se me anula. A mí todo esto se me anula acá. Porque esto me da 0 acá, mira. 0 multiplicado por 1 me da 0. O sea, todo esto de acá se me anula. Entonces, ¿qué sucede cuando se me anula todo esto? Pues solamente me queda el mismo valor del 18.000, que es el final que tengo acá. Estaba metiendo mal los valores ahí. Entonces, este es un segundo método que también se usa mucho. Ya si ustedes quisieran utilizar este método, también lo pueden utilizar. El método de la suma de los dígitos de los años. Bueno, un último método de depreciación. Este de acá. Método de amortización de doble saldo creciente. Bueno, lo mismo. Cálculo de la amortización acá y cálculo del valor en libros. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, para el cálculo del valor en libros, se va a utilizar una constante, P minúscula, que ese no lo habíamos visto por ahí. Pero ¿qué pasa con P minúscula? P minúscula es este mismo valor de acá, 2 sobre n. ¿Sí? Es decir, aquí me quedaría 1 menos 2 sobre n. Pero entonces, con el fin de como facilitar el cálculo, uno por aquí a un ladito, uno dice que P minúscula es igual a 2 sobre n, le calcula el valor, lo toma como ya un valor constante, porque igual esto va a ser constante. Lo único que me va a cambiar aquí es el ejercicio, pero en este caso, si mis años son 6, esta fracción va a ser constante. Amortización, este es el valor inicial, el tiempo, o sea, el año que estemos analizando, y listo. Y no tiene mayor complicación. Entonces, hagamos el año 6 para los dos casos. Ah, bueno, aquí el valor en libros da distinto, y aquí no les dio 18.000. Verifiquemos esto, porque a veces esto como que no cuadra mucho.
Verifiquemos estos valores. Vamos a ver este último dato de acá. Aquí no me tienen en cuenta el valor residual en este método. Método de amortización del doble saldo creciente no tienen en cuenta el valor residual, que es importante. Bueno, 2 sobre n. Para nuestro caso, analicemos año 6. Año 6. Es decir, 2 sextos. O lo mismo que un tercio, ¿no? Esto es 0. No, creo que da más, ¿no? Esta calculadora está mala. Aquí está, 0.33. No sé qué le pasa a esta calculadora. Bueno, este valor de acá es 0, este va a ser un valor constante. Para este caso, aquí tengo también, aquí me queda 1 menos 0, el T es el que hace que cambie todo, porque T es el año que estamos analizando. Aquí tengo año 6, o sea que me queda 6 menos 1. O sea, todo esto que está acá lo elevo a la 5. Todo esto que está acá lo elevo a la 5. Y este valor de aquí, obviamente que es P, este sí es 120.000. 120.000. Bueno, listo. Entonces hagamos algo. Empecemos resolviendo esto de acá. Nos queda entonces 1 menos 2 sobre n. Uno menos 2 sobre n, es decir, 1 menos... Bueno, esto me da este valor, 0.6666. Este valor, elevémoslo a la 5. Ayúdenme a hacerlo ustedes allá por si acaso esta calculadora me falla a mí o yo me equivoco en algo. Si lo elevo a la 5 me da este valor. Lo multiplicamos ahora por 120.000. Lo multiplicamos por 120.000. Y luego lo multiplicamos por... No me va a dar. Estamos calculando amortización. O sea que sí nos dio 5.200, el valor de la amortización para ese año. Míralo bien. 0. Por 120. Ahora esto lo multiplico por 1 menos 0. Acá. 5.275 es este valor que tenemos acá. Esta es la amortización anual. Para cada uno de los años, perdón, tapemos este pedazo acá. Para cada uno de los años, si le coloco acá en T igual a 1, me da aquí 40.000 de este lado. Si le coloco T igual a 2 acá, me da 26. Bueno, aquí va a variar estos datos acá. Aquí me dio 5.275. Vamos a ver acá. Ahora sí calculemos esta columna de acá. Valor en libros. Entonces el valor en libros aquí simplemente es, hagamos nuevamente el del año 6. 6. La T va a ser 6. La T va a ser 6. Este
P que está acá es el mismo número constante. Y este de acá es la inversión inicial, 120, 1, 2, 3. Bueno, para este método nos queda así. Entonces nos queda 1 menos 1 menos esto lo elevamos a la 6 y lo multiplicamos por 120.000. Bueno, el valor en libros para el año 6 con este método que no tienen en cuenta el valor residual, mira que no lo metieron en ningún lado, nos da el valor en libros en 10.566. Ese es el valor en libros. Y de igual modo, simplemente es ir cambiando aquí la T, año 5, año 4, 3, 2, 1. Esos son, digamos que 3 métodos que podríamos utilizar. Uno solo, hay que utilizar uno solo de ellos para el cálculo de la amortización en el tiempo y calcular la amortización en una columna y el valor en libros en la siguiente columna. Esa es una de las partes que tenemos allí. ¿Con cuál se quedan ustedes de los 3 métodos? Con el lineal, ¿cierto? Es un poco más... El lineal es más fácil. El lineal. Resulta que también, al igual que el método lineal, si uno grafica, si uno hace la gráfica de los otros dos métodos, bueno, vamos a obtener curvas como esta. La idea es que obtengamos, si lo graficamos en Excel, la idea es que obtengamos la función, o sea, la ecuación de cada una de las rectas. Esta es fácil, esta es, bueno, este lineal. Y estas hay que ver cuál se ajusta más. Si una logarítmica o una polinómica. En Excel él me da el valor. ¿Y cómo sabemos cuál se ajusta más? Por el coeficiente de regresión que les bota Excel. El valor que más cercano les dé a 1 es porque la curva se ajusta más a ese tipo de gráfica, ¿sí? Yo pensaría que esto es tipo polinómica tal vez, o alguna de las dos. Ustedes buscan a ver cuál de las dos se ajusta más y sacamos la ecuación que más se ajuste a la curva que tengamos y cuyo coeficiente nos dé más cercano a 1. Bueno, por ese lado estamos allí. Bueno, en cuanto a la vida de los equipos, tenemos que, cuando estén haciendo la compra ustedes del equipo, ese es en el momento de hacer la compra, hay que hablar con el fabricante y que nos dé la garantía, el tema de mantenimiento, servicio, soporte, todo ese tema. Y basado en todo eso, pues me tendrán que decir, mira, la vida útil de tu equipo es de tantas horas. Dependiendo, entonces también viene esto, dependiendo de las horas dependiendo de las condiciones de trabajo. Como te decía, si no estás esforzando al equipo y el equipo trabaja en unas condiciones muy óptimas, pues entonces muy seguramente vas a tener para cada equipo de estos una mayor cantidad de horas de trabajo. ¿Sí? Y vas bajando en la medida en que se vayan poniendo las condiciones un poco abruptas. De nuevo, esto que está acá son estimaciones, o sea, tablas que me permiten hacer una proyección, hacer un cálculo cuando no tengo datos, ¿sí? Me puedo venir a una tabla como estas y saco la vida útil del equipo, ¿sí? Saco la vida útil del equipo y con eso pues puedo tener una idea. Por ejemplo, no sé, esta volqueta grande, o sea, me imagino que esta debe ser una de las que hemos manejado acá, 40.000 horas. 40.000 horas. A ver,
¿cuántas horas trabaja en el año? Entonces, supongamos que yo tengo... Supongamos que se trabaja todos los benditos días. Vamos a colocarle 360 días. 1 o 2 días o 3 días que... Ah, bueno, no, porque esto no puede ser así. 288. Vamos a suponer que nosotros trabajamos 288 días del año. Sí, quitémosle los domingos. O sea, trabajemos de lunes a sábado. Trabajemos de lunes a sábado. Y trabajemos las 24 horas. O sea que al año, si yo trabajo, mejor dicho, parejito, las 24 horas y trabajo 288 días, estaría trabajando un total de 6.912 horas al año. Entonces, para saber la vida útil en años, basado en este modelo que estoy haciendo acá, sería dividir este 40.000 en 6.912. Bueno, permítanme un segundo, denme un segundito. Dame un segundito. Vale, listo. Qué pena con ustedes. Bueno, muy bien. Ahí finaliza todo el tema de las vidas útiles y el tema de las amortizaciones. Ahora viene dentro del mismo, el ítem número 1, que es el de costos de propiedad. Entonces vamos a ver cómo es que funcionan las cargas indirectas que están asociadas a los impuestos, a los intereses, a todas las tasas que hay que pagar por concepto de seguros, el préstamo al banco y todo este tipo de cosas. Entonces, a eso es lo que hay que estimar como cargas indirectas. Son dos pasos muy sencillos. Paso número 1 es calcular la inversión media. Y después de que tengamos la inversión media, lo multiplicamos por el total del porcentaje que me dé todo el poco de impuestos, seguros, y lo divido entre la cantidad de años que yo esté trabajando. El H viene siendo las... entonces lo puedo expresar en años o en horas. Si lo divido en años, pues me da un costo anual. Y si lo trabajo con horas, pues me da un costo horario. La inversión media, entonces la estimamos con base en estos elementos que tenemos acá: el precio de adquisición de la máquina, el número de la vida útil. Estos réditos anuales, vamos a meter acá todo lo que sea intereses, impuestos. Hacemos un solo paquete y lo metemos acá. Los intereses, estos intereses son cantidades anuales. A ver, esos intereses son los que se tienen que cargar necesariamente al equipo por concepto del préstamo del banco. O sea, hay que hacer de cuenta que si tú no haces esta inversión en el equipo, sino que tú hubieras hecho esta inversión en otro tipo de negocio, entonces tú hubieras podido ganar alguna plata, ¿sí? O sea, esto es un costo. O sea, si tú compras un equipo, inmediatamente el equipo no te está generando ninguna utilidad. Entonces, por eso se tiene que calcular esta inversión media, ¿sí?
¿Y por qué se llama inversión media? Pues porque es la cantidad media a invertir cada año durante el periodo de amortización. Entonces calculamos, hacemos la separación anual del valor mediante esta inversión media y ya sabemos cuánto estamos invirtiendo anualmente, le aplicamos el porcentaje de todos los costos esos que tenemos y ya podemos calcular el valor anual de todas estas cargas, estas imposiciones que tenemos acá. Bueno, la formulación bien sencilla. Inversión media, simplemente vamos a utilizar aquí lo que es el concepto, vamos a utilizar el concepto de el precio de adquisición inicial y el año. Mira que no tiene mayor complicación. Ya lo último es lo que te digo, hacer el ajuste acá. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Solamente con el valor del seguro, un valor de un seguro de un 3%, ¿sí? Listo. Aunque hay autores, por ejemplo, como en este caso, hay autores que no solamente utilizan la primera parte del enunciado de esta ecuación, P multiplicado por N más 1 sobre 2N, sino que le meten el valor residual, el valor de salvamento, ¿sí? El valor residual el que habíamos hablado al inicio. O sea, si hacemos el ejercicio con los 120.000 y los 118.000, entonces, perdón, los 120.000 y los 18.000, aquí este BS será el 18.000. Lo podemos también hacer así. También es muy utilizada esta expresión y es muy válida. ¿Qué es N? N es la cantidad de años, BS es el valor residual, el P pues es la inversión. Quedémonos aquí con este ejercicio de este costo de seguro del camión, listo. Calculemos esta inversión media anual para este equipo. Mira, por ejemplo, para este equipo, ¿qué te están diciendo? Este equipo costó, bueno, aquí lo están calculando para 5 años. 5 años de vida útil, esto es un camión. Están diciendo que este equipo de acá costó 15.000, ¿qué? Esto es $215.500. Por N más 1. Por N más 1 es 5 más 1, o sea, 5 años, que es el N que están utilizando acá, más. Entonces aquí le meten el valor de salvamento. O sea, aquí lo que les decía yo al inicio, se puede utilizar el multiplicado por el 20% este valor, o simplemente hago el cálculo, y no coloco esto para que no me quede así como tan saturada la información. Y más, por ejemplo, 215.500 por 0.2, esto viene dando 43.100. Es más fácil colocar aquí 43.100 para que no se vea tan lleno esto de información. 5 menos 1, es decir, valor de salvamento, año de la depreciación, la vida útil menos 1, y aquí abajo es 2N, o sea, 2 por 5 años. Primero se calcula la inversión media anual, listo. Ya la tengo acá. Esto es 146.540 pesos, inversión media anual. ¿Cuánto tengo que invertir yo anualmente en promedio? Ahora bien, esta ecuación que está acá es esta misma. Es la misma, pero es diferente. O sea, en cuestiones de los datos. No miento, ¿qué datos? En la forma en cómo se colocaron las variables. Es inversión media sobre el tiempo de la vida que estemos analizando multiplicado por los impuestos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, es igual, mira, inversión media sobre el tiempo analizado multiplicado por los impuestos, es lo mismo. Lo que quise decir es que se colocan distintas variables. La forma de la variable es distinta. Bueno. Entonces acá
no me están diciendo que considere los otros conceptos, ¿no? Lo de intereses de los bancos y algunos impuestos adicionales que tenga que pagar yo por concepto de que yo tenga esa máquina. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces mira cómo nos queda aquí el cálculo del costo, de este costo de seguro. Entonces, inversión media anual, que ya la habíamos calculado acá, que fue este dato de aquí, multiplicado por el impuesto. ¿Por qué 3%? Porque solamente se tuvo en cuenta el costo del seguro, pero muy seguramente habrán más, este interés acá es mucho más alto, si se consideran pues los demás elementos. Ahora, estamos analizando para este caso una vida útil del camión, de este camión, de 5 años. ¿Qué significa eso? Que mi costo acá, que mi costo de mis cargas indirectas es de 879,24 dólares año. Esto es sobre año, porque estoy calculándolo sobre año. Si quiero llevarlo a costo horas, pues ya sabemos, pues nos toca que nos den una pauta, un parámetro de comparación, o sea, como lo que hicimos hace un momento, saber exactamente cuántas horas trabaja el camión al año para poder estimarlo. Y tengo que tener ese dato, si no me dan las horas, o por lo menos tengo que hacer la planificación de las horas, ¿ya? Pero por lo menos este valor anual es ya clave y lo hacemos anual. Entonces solamente acá dividimos entre el tiempo de observación, que en este caso es la vida del equipo. Así funciona. Esto que está acá es exactamente lo mismo de acá. Lo que pasa es que esto es lo que nos presentan ahí en el libro de maquinaria que venimos utilizando, y este es otro autor completamente diferente. Pero mira, lo que es exactamente lo mismo. Eso es lo que tiene que ver con las cargas indirectas. Entonces, tú tienes este dato de acá. Lo sumas con lo que es la amortización, ya obtienes tú el primer dato, que son los costos de propiedad. ¿Sí? Los costos de propiedad son las cargas indirectas más la amortización. Eso es. Entonces ya tenemos los costos de propiedad. Ahí finalizamos la primera parte del problema. Entonces nos venimos acá. Bueno, esto aquí es un ábaco. Nuevamente, insisto, con el fin de hacer estimaciones. A ver, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la vida útil de los equipos. Vida útil de los equipos. Y aquí tengo el porcentaje del valor residual del equipo. Entonces, digamos que si yo no quiero aplicar en algún momento esta ecuación de acá, de inversión media anual, entonces yo puedo venirme acá y seleccionar un coeficiente de estos y aplicarlo allá. Bueno, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer con este va a ser muy difícil porque yo no tengo acá un valor de 20. Hagámoslo con este para ver si podemos obtener un valor similar a este. Sí, 146.540 mediante coeficiente. Mediante la tabla siguiente. A ver, entonces tengo 20% de valor residual. 20% de valor residual es este de acá, esta columna. Esto es 0%, esto es 6%, esto es 10%, esto es 15%. ¿Sí? Este es el datico que yo multiplico por el costo inicial para saber cuál será mi valor residual al final. Bueno, utilizamos entonces esta columna de acá. Vamos a señalarla. Esta columna. Listo. Y estábamos analizando un periodo para el ejercicio ese de 5 años. Listo, 5 años. Entonces, supuestamente lo que tenemos que hacer acá es, Whitney, me vengo aquí
y me vengo acá, Whitney. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, entonces el abajo me dice que tengo que utilizar este factor de acá. 0.680, o sea, 0.68. Listo, 0.68. Entonces yo me vengo acá y tomo la calculadora y se supone que multiplico 215.500 por 0.68. Míralo acá. 146.540. Eso quedó, pero bueno, como les decía, es solamente como, si no tengo posibilidad de hacer la ecuación, pues me vengo acá y hago algo cercano con estos datos de acá. Bueno, listo. Entonces ahí ya finalizamos la primera parte, con lo del tema de inversión media y lo del tema de las amortizaciones. Bueno, segunda parte. Bueno, esta parte sí es un poquito más de averiguar cuánto cuestan las cosas. O por lo menos llevar el cronograma en contabilidad. Nos toca buscar ahora cuánto vale, ¿sí? Entonces, uno puede empezar a hacer inicialmente el análisis de estos consumos. O sea, ¿cuánto me vale el combustible? Mi equipo, mi camión. Bueno, mi camión al día se gasta o consume 50 galones, 40 galones. Depende, no sé cuánto me estoy gastando, porque tengo que mirar a ver cuánto es que me estoy gastando al día. Y eso me lo da el día a día me da esto. Lo mismo los kilovatios hora de energía, cuántos kilovatios hora está consumiendo mi pala. Tengo que, lo mismo en aceites, en filtros, en material de desgaste, los dientes, las cuchillas, cada cuánto tengo que cambiarlos. Bueno, lo mismo, el mantenimiento, las reparaciones. Todo esto son unos costos que se llaman costos de operación. Y los vamos a calcular con base en las horas. Entonces, la recomendación es que hagamos la averiguación de cuánto vale. Incluso uno puede ir a internet, aunque eso de internet no es confiable en cuanto a precios y eso. Pero puede uno más o menos tener una idea de algunas cosas. Y lo otro es ya con la experiencia del año en el curso, pues que ya con facturas en mano ya uno puede ir haciendo unos análisis de esto para poder determinar este tema. Si no tenemos acceso a nada de eso, entonces a continuación vienen algunas expresiones que permiten hacer estimaciones. O sea, no es que sea 100% ahí, te va a dar, si el diésel está hoy a 8.000 pesos o a 7.000 pesos, pues aquí no es que te vaya a dar los 7.000 pesos, no, pues son estimaciones basado en algunos elementos acá. Entonces nosotros tenemos que comenzar a calcular esto para que sepamos cuáles son mis costos de la operación en general. Listo. Bueno, vamos a mirar cómo es que funciona esto. Entonces empecemos, por ejemplo, con el combustible y la energía. ¿Sí? Empecemos con el combustible. ¿Cuánto me vale la hora de combustible? En dinero. Entonces, si yo no tengo cómo averiguarlo, si no tengo, ¿sí?, algunas de los elementos, entonces puedo utilizar alguna de estas expresiones. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, costo horario de combustible lo puedo calcular mediante esta expresión si conozco la potencia del equipo en kilovatios. O con esta expresión de acá si conozco la potencia del equipo en caballos de fuerza. La diferencia entre cada uno es que si tengo kilovatios, entonces
utilizo este factor que es una constante, y si tengo caballo de fuerza, utilizo este factor que es constante. ¿Esto de dónde lo saco? Del catálogo del equipo. ¿Esto de dónde lo saco? Del catálogo del equipo. Factor de combustible. Factor de combustible es esto que tenemos acá. ¿Y de qué depende? Pues también depende de varios elementos. O sea, depende de si definitivamente el equipo se esfuerza mucho para hacer su trabajo, con lo cual ustedes utilizarían estos factores, que estos factores acá es el decimal que se coloca acá, o si definitivamente el equipo funciona normal y lo utilizas unos factores de estos acá. ¿Sí? Fíjate que si las condiciones son buenas, el factor es un poco más pequeño. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, y al final tienes el precio del combustible. Con alguna de estas expresiones tú puedes calcular el costo horario del combustible. Otra forma, esta es una forma de acá. Otra forma que tenemos, bueno, por ejemplo, para la energía, para calcular los kilovatios hora de consumo. Entonces, una posibilidad es utilizar esta expresión. Por ejemplo, ¿quiénes utilizan energía? Las dragalinas, las rotopalas y grandes excavadoras. Me dicen que puedo utilizar esta expresión que tiene este elemento que es constante, que utilice la potencia del equipo sacada de los catálogos, expresada en caballos de fuerza, y que utilice dos factores, los factores de potencia A y B. Entonces, que para cada equipo ya están establecidos. Por ejemplo, este de acá, una excavadora pequeña, tendrá un FA aquí de 0.65 y este FB de 0.90. Con eso yo calcularía los kilovatios hora de consumo. Esto aquí estamos calculando, sí, consumo. Esto es otra posibilidad para lo que es el tema de... Bueno, otra forma, mira, por ejemplo, me dicen que según el tamaño del balde, entonces yo puedo tener dos posibilidades también acá. Esta columna de acá es cuando tengo malas condiciones. Malas condiciones es un trabajo bastante pesado. Y esta columna de acá es un trabajo suave. Entonces también me dice, mira, el consumo específico de energía según el tamaño del balde. Si es más grande, pues obviamente voy a tener mayor consumo. Esto es consumo por metro cúbico de material removido. Entonces yo puedo ir teniendo también por lo menos una idea. Y lo puedo utilizar en caso tal de que lo necesite. Consumo en kilogramos, en kilovatios por metro cúbico. Acá abajo, otros equipos, lo mismo. El punto de base, les voy a contar algo, el punto de base de casi todas estas tablas que vamos a ver en adelante, los costos se sacan con base en el combustible. O sea, importantísimo es tener el precio de cuánto es el consumo, cuánto es el costo anual en combustible mío, porque lo demás se puede sacar con base en un porcentaje del combustible, todo lo demás. Un ejemplo, los lubricantes, las grasas y los filtros. A mí me dicen que lo puedo sacar con base en una fracción, en un porcentaje del combustible, y no solamente los lubricantes, grasas y filtros, sino otros elementos más adicionales. Y dependiendo del equipo, por ejemplo, me dicen que para las excavadoras, bueno, al igual esto es casi que los mismos valores, ¿sí? Pero me dicen que depende del equipo, por ejemplo, volquetas, me dicen utilice entre el 10 y el 15%. Si ustedes me preguntan, ¿de qué depende? Yo me imaginaría que de las condiciones del trabajo. Si son condiciones pesadas o si son más bien suaves, en cada uno de los casos voy a utilizar o un mayor o un menor porcentaje.
Si utilizo un mayor porcentaje, el costo me va a dar más alto en grasas, filtros, y si utilizo uno más pequeño, pues me va a dar un valor un poco más bajo. Si me gasté 100 pesos en combustible anual y voy a utilizar este dato de acá, del 10%, entonces simplemente me gasté 10 pesos en lo que es, y ojo que acá es un ítem completo, costos de lubricantes, grasas y filtros, o sea, puedo tomarlo como un paquete, ¿sí? Eso es como un paquete. El 10% del costo del combustible. Puedo hacerlo de ese modo, en caso tal de que, como les digo, yo no tenga los datos. Listo. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo acá. Lo que yo les preguntaba, ¿cómo sé el costo del combustible? Pues yo necesariamente tengo que saber cuál es mi consumo horario de combustible, cuántos galones por hora consume mi equipo. Eso es fundamental. Yo tengo que saberlo, de algún modo, tengo que hacer los datos para saber cuál es mi consumo. Tengo que saber entonces cuántas horas voy a trabajar en el año, si es que voy a hacer el cálculo anual. Depende de cómo vayas a hacer el cálculo, estas horas. Supongamos que son anuales. Y lógico que yo tengo que tener aquí un precio. Listo, entonces acá, si ustedes se dan cuenta, entonces nosotros tenemos aquí galones sobre horas, y aquí tengo galones sobre horas, y aquí tengo horas, entonces se me cancelan, y a mí se me cancelan acá las horas, y esto es precio por galón, entonces se me cancelan aquí galones con galones y me queda solamente el precio acá. ¿Listo? Pero como yo multipliqué aquí, estos son horas año, entonces me queda precio año, o sea, el valor, el signo pesos, y aquí abajo en el denominador hay un año, entonces me queda el pesos por año. Y se cancelan galones, se cancelan horas, me queda peso año. Aquí hay un ejemplo, bueno, hecho en distintos años. Nuevamente, vayamos a la calculadora. Entonces tenemos acá, tapemos esto acá. Entonces tenemos acá un ejemplo aquí muy sencillo. Si yo sé que mi equipo consume 2.7 galones en una hora, 2.7 galones, y yo estoy trabajando al año, esto es horas año, 4.244 horas. Entonces empiezo a hacer esta multiplicación por 4.244. Entonces me queda este valor. ¿Este valor qué es? Esto es, aquí ya yo anulé horas, me quedan galones año. Este 11.458 son los galones que consumí al año, galones año. Galones año. ¿Qué me falta? Me falta multiplicar el precio por galón para que se cancelen galones y me queden precio por año. ¿Cuál es el precio del combustible? Yo no sé. Pongámosle precio colombiano. Multipliquémoslo por, ¿cómo estará el diésel? A 7.500, pongámosle 8.000 pesos. Por 8.000 pesos. 8.000 pesos colombianos, por ejemplo. Entonces aquí esto me da un total de 1, 2, 3, 91 millones de pesos al año. 91 millones de pesos al año en combustible. Esa es la forma en cómo lo calculamos. ¿Qué datos necesitas? Mira, el consumo, el precio y cuántas horas tiene la máquina de trabajo al año. Entonces tú puedes hacer un estimativo de las horas que vas a trabajar al año. Que obvio, las horas que uno programa al inicio del año a veces coinciden, a veces no coinciden al final porque se te pueden presentar algunos eventos. Nosotros no conocemos el futuro, sí podemos planificar, pero
alguna cosa podrá pasar, entonces hay que tener en cuenta que esto lo podemos hacer iniciando el año, nos da unos valores y al final tal vez no nos coincida, pero no es mucho, por efectos de algunos elementos acá. Pero estos son los datos que necesitan ustedes para el cálculo del costo del combustible. El consumo, precio y las horas. Listo, entonces habíamos dicho que el paquete de aceites, grasas y filtros lo sacamos basado en un porcentaje que estaba entre el 10 y el 15% de el costo del costo del combustible. Entonces, por ejemplo, para el caso este de los 91 millones de nosotros, si le aplicamos el 13%, aquí lo multiplicamos por 0.13 y esto nos da 12 millones de pesos en este paquete, en lo que es aceites, grasas y filtros al año. Entonces, mira, ve sumando. Entonces, colócame por ahí en una casilla, me colocas costo de combustible anual, 91 millones. El aceites, grasas y filtros, 12 millones. ¿Sí? Vas haciéndome la tablita y vas sumando. Y vas sumando. ¿Esto qué es? Esto es... Ah, bueno. Bueno. El costo de servicio. Asistencia, mantenimiento, ¿cómo se llama? Los mantenimientos preventivos, servicio. Entonces me dicen que el costo del servicio, me dicen, hombre, si usted tiene estas tres opciones, bueno, condiciones favorables, o sea, unas buenas condiciones, medias o desfavorables. En cada caso utiliza una fracción. Por ejemplo, si tienes unas buenas condiciones, para el costo de servicio utiliza un quinto del costo del combustible. Por eso te decía, lo importante es tener el costo del combustible y después lo demás se puede hacer una inferencia. Un quinto del costo del combustible en condiciones regulares, un tercio del costo del combustible. Podemos hacerlo así. O sea, simplemente en los 91 millones acá lo dividimos en 5 y aquí en 3. ¿Ven? Bueno. O a la mitad. Si es unas muy pésimas condiciones, me va a salir muchísimo más costoso el tema. ¿Qué más tenemos? Bueno, también, cuando uno habla de algunos tipos de repuestos, algunos tipos de repuestos de las palas, de los equipos, entonces también es importante tener en cuenta acá las condiciones de trabajo y la vida en hora. Entonces, yo, por ejemplo, tengo algunas vidas en esta tabla, algunas vidas en horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estas horas son la vida útil. Es decir, estas puntas me pueden durar 150 horas. Para las palas, me dura 150. ¿Sí? Son horas. ¿Qué hacemos nosotros? Estas horas las convertimos a años para que tengamos el costo anual. Esto es si no conocemos el dato, o sea, si no tenemos la posibilidad de... Ah, bueno, no. Esto es fundamental saber la vida de estos elementos, pero principalmente es preguntárselo al proveedor, o sea, el que me vende todo el tipo de repuestos, es más, el que me vende las orugas. Hay que preguntarle, bueno, esta oruga, ¿cuál es la vida útil? Ah, bueno, son tantas horas. Entonces tú lo que haces es esto, mira, esto lo puedes pasar a años. Esto lo pasas a años para que vaya en concordancia con lo que venimos trabajando. Precios anuales. De hecho, la amortización es anual, los impuestos son anuales, los que calculamos hace un momento. Entonces esto que está en horas, yo lo paso a años. Sí, lo paso a años teniendo en cuenta las horas que estoy trabajando en el año. Y para que me quede el costo en precio año, ¿sí? El costo anual, para que me quede acá el costo anual, con base en las horas que me dé el fabricante. Y va a depender, esto, pues digamos, esta tabla que estoy mostrando que es una guía, pero estas horas dependen y lo más importante es el catálogo de cada una de las piezas, o que el fabricante o que el proveedor me diga, hey, esto te va a durar tanto tiempo.
Ah, bueno, entonces ya yo sé que al cabo de ese tiempo tengo que volver a reemplazar estas piezas. Básicamente es eso en cuanto a repuestos. Bueno, los neumáticos. Los neumáticos sucede lo mismo. Los neumáticos también tengo unas horas, entonces, si bien es cierto que acá en esta tabla me dicen que dependiendo del equipo tengo algunas horas estimadas por medio para los neumáticos, yo pensaría que lo mejor es el mismo neumático que estoy analizando, mirarle cuáles son cuál es su vida, ¿sí? Entonces lo mismo, estas son horas, pero me toca pasarlas a años para que me quede el costo anual que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, un ejercicio de neumáticos, ¿sí? Entonces el costo del neumático lo sacamos así, mira, precio del neumático, que era el que veíamos acá, precio del neumático sobre la vida media del neumático. Pero lo que pasa es que aquí hay que meterle aquí dos elementos más, que son las horas que él va a trabajar en el año, ¿sí? Y voy a también adicionar, para poder sacar el costo anual, necesito calcular cuántos neumáticos necesito por cada, bueno, en este caso lo que pasa es que este ejercicio es de camiones. Entonces, ¿cuántos neumáticos necesito por camión para saber cuál es el costo total de los neumáticos de ese camión? ¿Sí? Entonces nosotros simplemente aplicamos esto. Esto es solo multiplicar acá. Por ejemplo, me dicen que los neumáticos delanteros de este camión son dos neumáticos. Y la vida útil de esos neumáticos es de 2.200 horas. ¿Sí? 2.200 horas. Esa es la vida del neumático. Al hacer yo esta relación acá, ya me está dando la cantidad de años que me va a durar el neumático. Horas requeridas por la vida útil del neumático. ¿Cuánto me cuesta el neumático? Bueno, acá en este ejemplo son valores en dólares. Me vale, suponiendo, $698. Puedo sacar un primer indicador. Este se saca el costo horario. ¿Cuánto me vale una hora de este neumático? Y también voy a sacar el costo total de los neumáticos como tal. Entonces nosotros empezamos aplicando la ecuación. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cuántos neumáticos son los delanteros? Tengo 2 neumáticos. ¿Cuántas horas van a trabajar los neumáticos? Los neumáticos van a trabajar 2.200 horas. Perdón, van a trabajar 4.244 horas, este valor de acá. Vamos a multiplicarlo por 4.244 horas por precio de neumático. Entonces aquí tengo, este número es estándar, esto es horas año, esto es horas año. Aquí tengo precio neumático. Bueno, aquí se me cancela neumático con neumático. Aquí tengo precio. Acá tengo yo multiplicado por el precio del neumático, que el precio del neumático es de 698. Multiplicado por 698. Listo. Bueno, acá tenemos este dato inicial. Y acá me queda, nos hace falta hacer la división. Hacer la división por la vida útil del neumático. Entonces la vida útil del neumático es de 2.200 horas. Bueno, 2.693, que es este dato que tenemos acá. Y ese dato, cuando lo obtengamos, es precios año. O sea, este valor de aquí es cuánto me gasto yo en neumáticos anualmente. Yo puedo también sacar el costo horario. ¿Qué tal si dividimos esto en 4.000? Déjame, yo divido esto un momentico acá.
Esto lo divido en 4.244. Déjame un segundito. Sí, señor. O sea, si yo no le meto este dato acá a la ecuación, el de las horas requeridas, o si al final lo divido entre las horas que necesito anuales, puedo sacar cuánto me vale una hora de trabajo. De hecho podemos hacerlo así, mira, te olvidas de este número inicialmente, lo colocas al final. Entonces te queda precio del neumático sobre la vida útil multiplicado por el número de neumáticos. Listo. Tú ahí tendrías entonces un costo horario. ¿Cuánto te vale una hora de camión? Y luego lo multiplicas por la cantidad de horas que necesitas. Y listo. Ahí tendríamos el valor ya anual. El valor anual. O lo otro es mirar esta vida útil también en años. Bueno, también se puede establecer, aunque en años no vienes en horas. Nos toca hacer todo este proceso de cálculo. Esa es una forma de calcular el costo de los neumáticos. Costo de los neumáticos. Se necesitan entonces estos datos. Bueno, ¿cómo calculamos el costo de las reparaciones? Entonces me dicen, ¿las reparaciones qué son? O sea, que yo tenga algunas fallas mecánicas, averías o reparaciones eléctricas que tenga que hacer durante el año. Como uno tiene que, o sea, lo que pasa es que todos estos datos son cuando estamos haciendo, por ejemplo, los PTOs, que tú apenas estás iniciando el proyecto, pues entonces tienes que hacer algunos estimativos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, depende del equipo que tengas y depende de las condiciones, te dicen, calcula un porcentaje de esto, de lo que cuesta el equipo inicialmente. Si volvemos al ejercicio que teníamos al inicio de 120.000 pesos, entonces simplemente es 120.000 pesos, lo multiplicamos por alguno de estos factores, 0.7, 0.6, 0.5 en decimales. Y simplemente lo dividimos entre las horas de vida útil y lo multiplicamos. Bueno, lo que pasa es que este 100 acá, este 100 es para convertir este factor en decimal. Pero yo quito el 100, y pongo esto ya en decimal. Y volvemos al mismo tema del precio de los neumáticos. O sea, lo mejor es dejarlo sin quitarle este precio de neumáticos, simplemente precio de adquisición por el factor de reparación. Y las horas de vida, ya sabemos que podemos calcular en horas inicialmente, o si sabemos cuántas horas trabajamos al año, podemos ya hacer el cálculo anual de este costo de reparaciones. Aunque hay una forma más elegante, que es esta. Mira, costo de mantenimiento y reparación. Bueno, no digo más elegante, sino esto está más explicado acá. Pero es básicamente lo mismo. Mira, precio de adquisición por el factor que está acá y la vida útil. Listo. Eso aquí no le quitemos ese costo de o sea, el tema de los neumáticos no lo quitemos. El libro de maquinaria lo maneja, pero mejor no. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, nada, mira, el costo de mantenimiento y reparación. Lo que pasa es que acá, ¿qué es mantenimiento y reparación? Aquí por ejemplo, en esta diapositiva que se aplica lo mismo, mira. Digamos que las condiciones son buenas, se utilizó un factor del 70%. ¿Cuánto me costó el equipo? Bueno, para este caso vamos a seguir utilizando el camión que están manejando acá, que es 215.500, y la vida útil en horas. Entonces esto tengo un valor acá en horas, pesos hora. Para pasarlo a año, pues ya sabes que me toca hacer el cálculo de cuántas horas al año trabajé, para multiplicar por horas año. Pero lo que quiero resaltar de esto es que aquí me dicen, bueno, sepárame este valor. Se llama costo de mantenimiento y reparación. Pero tú lo puedes separar en mano de obra de taller. Y para mano de obra de taller, entonces, vamos a dejar el 25% de este dato. Y el costo de los repuestos. Yo no sé si tengo repuestos por acá. No, bueno.
Y el costo de los repuestos, déjalo como un 75% de este valor. O sea, lo puedo seguir desglosando más. Ah, bueno, entonces ya yo sé que me voy a gastar, de los 503 me gasto 1.26 en lo que es mano de obra y 3.77 en lo que son los repuestos que necesito eventualmente, algunos repuestos adicionales o cosas de esas. Lo podemos hacer de ese modo y sale bien. Sí, esto es lo que les había dicho. Y si conozco las horas que necesito, entonces multiplico lo que me dio el costo de reparación por hora, lo multiplico por el dato de las horas que tengo y saco el costo anual, el costo de reparación anual. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Costo de materiales varios. Bueno, yo no sé qué podemos seguir metiendo allí. Tal vez si necesitamos algunos gases especiales en el taller, o si necesitamos soldadura, o si necesitamos algunas limas, o si necesitamos las válvulas de algún equipo, o si necesitamos, bueno, no sé, algunos materiales allí adicionales sí, que necesitemos. Entonces, me dicen que estos materiales varios los puedo sacar como el 10% del costo de los repuestos, o sea, del costo grande, del costo de mantenimiento y reparación, perdón. Perdón, del costo de los repuestos. O sea, si yo tengo estos repuestos de acá, que fueron 3.77, a ese dato le saco el 10% y lo puedo meter aquí como materiales varios acá. Listo. Y lo mismo, estos son pesos hora. Si sé cuánto es el total de horas, multiplico y saco el costo anual. Este sí es difícil. Este es difícil porque es que este costo de operadores implica saber exactamente cuál es el personal que necesitamos, cómo lo necesitamos. Esto es ya de quien nos puede pasar el dato más puntual es la gente de recursos humanos de la empresa. O hacer un estimativo de cuánto le podemos pagar al operador. ¿Cuánto gana un operador de algún camión? Y también saber si hay que darle alimentación, hospedaje en el proyecto donde estemos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿No saben? Un operador de camión, un operador de pala, ¿cuánto puede estar ganando? Entonces esto es lo que hace referencia al costo del operador. Creo que por aquí me dicen, no, calcúlelo. Ah, no. No, pues esto simplemente es el sueldo, o sea, cuánto me gasto en él. Tengo que saber cuánto me vale el mes del operador, ¿sí? ¿Y cuántos meses trabaja él? Pues son 12 meses, entonces ya yo saco el costo anual. Esto es, o sea, es sencillo, pero la multiplicación es sencilla. Pero el tema es saber cuánto me vale esto. Hay que mirar a ver qué tipo de contrato, también un poco de temas fiscales y todo. Al final, ¿qué obtienen ustedes? Al final ustedes me obtienen una tabla con todos los costos, ¿sí? Donde ustedes van a meter los combustibles, los lubricantes, los neumáticos, la reparación, los materiales, la mano de obra, la inversión, los costos indirectos, que son los de los seguros, que lo hemos calculado. Aquí falta la amortización y listo. 804. Yo pienso que yo no alcanzo a explicarles este problema, pero es muy sencillo. Es simplemente un paso a paso con un equipo, un camión de 85 toneladas. Precio de adquisición, precio de valor residual del 20%, valor de los neumáticos. Por aquí me dicen el número de horas de trabajo al año y el número de años de la vida del periodo de amortización. Valor residual, 25,000 pesos. Primero calculamos inversión media anual, utilizando la expresión esta, pero vamos a meterle aquí la del valor residual. No la hagamos tan limitada como acá, sino que metámosle la del valor residual para que podamos aplicar la tabla de factores. Cuando lo tengamos, entonces simplemente nosotros
hacemos uso de de los intereses. Mira, intereses de capital 16 y seguros del 2% me da un total del 18%. Entonces, con esto ya yo calculo, bueno, voy a calcular más adelante lo del tema del costo de los costos indirectos. Me dicen que la vida útil de los neumáticos es de 3.500 horas y que utilice un precio de adquisición del 90% para los recambios, averías y demás. Entonces, ustedes acá si utilizan amortización lineal, cuando hagan la amortización le va a dar un costo anual de, o sea, esto lo van a hacer ustedes ahí en su casa. 2.900 pesos. La inversión media anual multiplicado por el 18% y entre el número de horas me da un costo anual de cargas indirectas de 2.530, que eso lo vimos anteriormente. Por acá, bueno, los costos de propiedad, entonces son la suma de los costos indirectos más la amortización, estos dos. Bueno, el costo de operación, bueno, según los datos que me dan, entonces simplemente es ir multiplicando. Aquí me dicen utilice el 13% para el cálculo de... Y lo mismo acá, para el tema de los neumáticos, me dicen calcule los neumáticos así, pam, pam, pam. Y más el costo de... Bueno, aquí está muy reducido, pero faltan más elementos acá, faltan muchos más elementos acá. Al final, costo... listo, costo de operación 7.000 pesos y los costos de los neumáticos estos. Al final yo cuando sume todo me da el costo horario total o el costo anual de mi operación.